Es increíble la forma como una madre puede influenciar en la vida de un hijo, incluso mucho tiempo después. Recuerdo a mi madre. Cuando hoy día yo lavo la loza en la casa para ayudar a mi esposa en sus tareas diarias, me fascina dejar las ollas brillantes. ¿Saben por qué? Porque yo veía en mi madre cómo ella brillaba las ollas. Así que ahora yo no puedo lavar la loza sin antes brillar las ollas como ella lo hacía. Hoy quiero hablarles de un tema muy importante. María, un modelo para la madre de hoy. Y nos vamos a basar en el Evangelio según San Lucas, capítulo 1, versículo 26 hasta el 52. La palabra del Señor dice así: al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David. El nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel donde ella estaba, dijo: salve muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú eres entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba qué salutación sería esta. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y he aquí tu parienta Elisabet, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el sexto mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios. Entonces María dijo: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. En aquellos días, levantándose María, fue deprisa a la montaña, a una ciudad de Judá, y entró en la casa de Zacarías y saludó a Elisabet. Y aconteció que cuando oyó Elisabet la salutación de María, la criatura saltó en su vientre, y Elisabet fue llena del Espíritu Santo, y clamó a gran voz: bendita tú entre las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre. ¿Por qué se me concede esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí? Porque tan pronto como llegó la voz de tu salutación a mi oído, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que fue dicho de parte del Señor. Entonces María dijo: engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva. Pues he aquí, desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones, porque me ha hecho grandes cosas el poderoso, santo es su nombre, y su misericordia de generación en generación a los que le temen. Amén. Amado Dios, gracias te damos en este momento por tu palabra leída. Pedimos que tu Espíritu Santo obre en nuestras vidas, para que sea ella la que llegue a nuestro corazón y podamos, Padre, seguir el ejemplo de tu palabra. Te alabamos, Señor, te glorificamos
y pedimos que tu Espíritu obre de una manera especial en nuestras vidas a través de ella, en el nombre de Jesús. Amén. Hoy se celebra el Día de la Madre en muchas partes de Colombia. Y hoy vamos a hablar de María, un modelo para la madre de hoy. Una de las cosas hermosas de la palabra de Dios es distinguir a muchas mujeres valientes, capacitadas, generosas, humildes, abnegadas y llenas de fe. Son muchas las que podemos escoger y todas ellas nos darán un ejemplo digno de ser imitadas. Pero tenemos que reconocer que entre ellas María es la más bendecida entre las mujeres y la más altamente favorecida por Dios y la mujer más admirada por las demás. Fue elegida por Dios entre todas las mujeres para traer a su Hijo al mundo, es llamada la Madre Bienaventurada. Si bien es cierto que nosotros no idolatramos ni la veneramos, sí la reconocemos porque fue la mujer que Dios escogió para sus planes que se había trazado desde la misma eternidad. Se dice que toda jovencita judía lo que más anhelaba en aquellos tiempos era que en su vientre se gestara el Mesías prometido. Así que el llamado de Dios a María para ser la madre del Salvador la convierte en la mujer más nombrada y reconocida de todas las Escrituras. Las cualidades que Dios encontró en ella son las que Él siempre busca en toda madre cristiana. Era ella humilde, sierva, fiel, piadosa y sobre todo con una capacidad para guardar el más grande secreto que se le dijo respecto a lo que sería su hijo. Cuando uno estudia el libro de Proverbios, el capítulo 30, los versículos del 10 al 31, pronto descubre que la pregunta que el proverbista se hace acerca de la mujer virtuosa y dónde encontrarla es: ¿quién la hallará? Y en efecto, al tomar el modelo de María, la madre de Jesús, nos damos cuenta cómo en aquella doncella se cumplía la búsqueda de esa mujer virtuosa. Hablamos de María no para venerarla, sino para que conozcamos y consideremos sus valiosas virtudes como modelo para la madre de hoy. En primer lugar, yo quiero compartir con ustedes, María alaba a Dios por su maternidad. Lo encontramos allí en Lucas capítulo 1, versículo 38 y 46 al 50. Muchas mujeres de las que hoy en día dicen honrar a María, denigran, maldicen y deshonran el bendito privilegio que Dios le dio a la mujer de ser madre y consideran la maternidad como una desgracia, como una maldición, como una esclavitud, como un desperdicio de la vida o de las oportunidades. Triste es escuchar hoy a jovencitas con ese tipo de pensamiento, incluso a cristianas. Pero asimismo hay otras que, como María, han tenido una alabanza en sus labios por el don de la vida gestado en ellas. Por supuesto que el canto de María, ahí en Lucas capítulo 1, versículo 38 y del 46 al 50, es el Magnificat más grande que se conozca en las Escrituras. Expresa un hondo reconocimiento de un ser humano por ser un vaso escogido para la providencia de dar a luz a quien fue el Salvador del mundo. María alaba a Dios por su maternidad. La alabanza comienza cuando reconoce su bajeza.
Sorprende que María, lejos de donde la han llevado hasta el mismo estatus de Dios, ella misma se reconoce como una sierva del Señor, sin méritos y en total reconocimiento para que su alma y espíritu puedan alabar al Señor que miró su bajeza. El versículo o el pasaje de Lucas dice: entonces María dijo: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Entonces María dijo: engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de tu sierva. Pues he aquí, desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones, porque me ha hecho grandes cosas el poderoso, santo es su nombre, y su misericordia de generación en generación a los que le temen. Con humildad y gozo se sometió a la voluntad de Dios, sin dudar ni preguntar. Sintió gran regocijo por el plan de Dios en su vida, en comparación a muchas mujeres que se sienten hoy en día amargadas, tristes, angustiadas porque están en embarazo. María, por el contrario, se sintió dichosa y feliz de ser la madre de esa criatura. María alaba a Dios por su maternidad. Y esa alabanza a Dios se da cuando ella reconoce la grandeza de Dios. María no solo reconoce y magnifica a Dios, sino que también reconoce su gracia y su poder. Dios vio en ella su humildad. En Lucas capítulo 1, versículo 46 al 48, dice así la palabra: entonces María dijo: engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva. María no se reconoce a sí misma, ella no está orgullosa por lo que es, ella es agradecida y feliz por la grandeza y la maravilla de Dios. La maternidad de María fue objeto del más grande reconocimiento a Dios. Le da la más grande alabanza que se conozca y le da el más completo recordatorio del que se tenga memoria. Es interesante cómo María expresa ese canto de alabanza a Dios por lo que Dios es y por haber tenido en cuenta su bajeza. María alaba a Dios por su maternidad. La alabanza se da cuando se regocija y engrandece a Dios por el plan de Dios, quien es el autor de la vida. María no solo sintió gozo y júbilo y regocijo, gran alegría y asombro al saber que sería la madre del Salvador del mundo. Sintió gran regocijo por el plan de Dios en su vida. Esto hace ver que la llegada de una criatura al mundo debe ser el más distinguido reconocimiento a Dios, quien es el autor de la vida. Un bebé, una criatura, un niño, un hijo es un milagro divino. Menos mal que no son muchas las madres que toman la decisión de abortar a sus hijos. En cierta ocasión, yo iba en un autobús de una ciudad a otra. Me correspondió como compañero de viaje una muchacha que iba embarazada. Al comienzo del viaje ella no hablaba. Era muy callada y tímida. Después de unas cuantas horas de viaje, comenzó a llorar. Y yo le pregunté,
que por qué lloraba si yo podía hacer algo. Y me dijo, no, usted no puede hacer nada. Entonces seguí hablando con ella y me contó que iba para otra ciudad a hacerse un aborto. Ya tenía 7 meses de embarazo y quería abortar, pero iba para otra ciudad para poderlo hacer. Así que le pregunté, ¿y por qué quieres abortar? Ella comenzó a mencionar que sentía que con ese embarazo se habían perdido todas sus posibilidades, sentía que había perdido todos los privilegios, sentía que su familia la habían despreciado, así que ella sentía rechazo y desprecio hacia esa criatura que llevaba en su vientre. Comencé a hablar con ella y le mencioné, ¿y qué sabes tú? ¿Quién va a ser esa criatura que llevas allí? ¿Es niño o niña? Y me dijo, es un niño. ¿Y qué tal que ese niño que tú lleves allí sea la persona que Dios haya escogido para gobernar nuestro país? ¿Has pensado en eso? ¿O qué sabes tú si esa criatura sea la que más adelante salve tu vida? ¿Qué sabes tú los planes que Dios tiene con esa criatura? Y también le dije, ¿y qué culpa tiene la criatura de las malas decisiones que tú hayas tomado? ¿O qué culpa tiene esa criatura de lo que digan tus amigos o lo que exprese la sociedad? Y comencé a llevarla hacia el arrepentimiento y tomó la decisión de devolverse del camino porque ya no quería abortar a su hijo porque ahora ella decidió tenerlo. Para mí fue un gran alivio en mi corazón y también fue una alegría muy grande al saber que esa criatura iba a nacer. María fue la mujer más dichosa y alabó a Dios porque esa criatura que ya se gestaba en su vientre iba a ser el Salvador del mundo. María alaba a Dios por su maternidad. La alabanza a Dios se da cuando expresa gratitud y alegría por el bebé que está gestándose. En Lucas capítulo 1, el versículo 42 al 45, cuando ella llega donde su prima Elizabeth, sucede algo extraordinario. Miremos lo que dice el pasaje. Y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, es decir, el saludo de María, la criatura saltó en su vientre y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo y exclamó a gran voz y dijo, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Elizabeth está expresando que la criatura que va en el vientre de María será bendito. Dice, porque se concede a mí que la madre de mi Señor venga a mí, porque tan pronto como llegó la voz de tu salutación a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre, y bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que fue dicho de parte del Señor. Un hijo, independientemente como venga al mundo, tiene que ser objeto del mayor gozo por su nacimiento y de mayor gratitud por quien ha sido dado. José tuvo el privilegio de estar presente en la llegada del bebé Jesús. Pero no siempre los padres están presentes en ese momento. Sin embargo, le aseguro que quien sí está presente es la madre. De allí su más grande gozo. Entonces María dijo, engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva, pues he aquí, desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones, porque me ha hecho grandes cosas el poderoso, santo es su nombre y su misericordia de generación en generación a los que le temen. María adoró, agradeció a Dios. Ustedes no saben
el inmenso agradecimiento y la alegría que uno siente en su corazón cuando una criatura llega. Nosotros esperamos con mi esposa Zulay 10 años para experimentar esa emoción, para experimentar esa alegría, para experimentar ese gozo y ese agradecimiento a Dios por habernos concedido el privilegio de ser padres. Fue algo extraordinario. Para mí ha sido una de las cosas más impactantes en mi vida. Así que yo quería estar presente en el nacimiento de mi hija. Tristemente, por alguna razón no pude estar presente, pero ahí estaba en la puerta, esperando el momento en que naciera mi hija, al punto que la doctora dijo: entréguenle la niña a ese papá que casi nos tumba la puerta, porque yo estaba allí pendiente, sí, yo quería ver a esa hermosa bebé que Dios nos había regalado. María demuestra el valor del cuidado maternal ahí en Lucas, en el capítulo 2, ahora en el capítulo 2, los versículos 41 al 52. Desconocemos cómo fue Jesús desde su nacimiento hasta los 12 años. Los registros bíblicos no nos cuentan acerca de la niñez de Jesús, así como no sabemos lo que pasó entre los 12 y los 30 años. Lo que yo puedo pensar es que su niñez tuvo que ser normal como la de cualquier niño, como todos los niños de su tiempo. Jugaba, se reía, lloraba, tenía amigos, descansaba, dormía, comía, cantaba y así crecía y así crecía. Esta escena de la pérdida de Jesús a los 12 años es simplemente hermosa. Nada produce más angustia en los padres que el saber que el hijo de sus entrañas se ha perdido. Pero esta escena nos sirve para ver algunas características de María como madre virtuosa. Antes de leer el pasaje, recuerdo también cuando Sarai tenía, no recuerdo, algo más de un añito. Un día yo estaba sentado en la puerta de la calle en el andén, hablando con un hermano que había llegado a visitarme. La niña estaba conmigo. Mi esposa me recomendó y me dijo: pon cuidado a la niña que está allí contigo. Y yo le dije: sí, tranquila, no te preocupes. Así que yo seguí hablando con esa persona y de pronto me descuidé. Se me olvidó totalmente a mi hija. La niña cruzó la calle y yo no me di cuenta ni a qué horas cruzó la calle. Llegó a la casa de un vecino y cuando mi esposa me pregunta dónde está la niña, yo le digo: está allá adentro. Y ella dice: yo la dejé contigo ahí afuera. Y yo le digo: no, ella debe estar ahí adentro. Corrimos los dos y la buscamos adentro por todas partes y no la encontramos. Yo corrí a la calle, miré hacia la parte abajo de la calle y no la miré por ningún lado. Miré hacia arriba y tampoco. Miré hacia el frente y por ningún lado. Corrí a la esquina, busqué gritando, ansioso, desesperado, porque la niña no la encontrábamos. Pasaron un rato y fue un rato demasiado amargo, al punto que ya llamamos a los vecinos, a la policía, porque no encontrábamos la niña. Pues bien, la vecina le había abierto la puerta y la niña estaba jugando adentro con ellos. Y ellos no se percataron el desespero que nosotros teníamos buscando a esa criatura. Pues bien, en aquel entonces se acostumbraba ir a la fiesta, pero las mujeres y los hombres iban por otro camino.
Dice el pasaje de Lucas capítulo 2, versículo 41 al 52. Iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Y cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén sin que supiesen José y María. Y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día y le buscaban entre los parientes y los conocidos. Pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando le vieron, se sorprendieron y le dijo su madre: Hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él les dijo: ¿por qué me buscáis? ¿No sabéis que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Mas ellos no entendieron las palabras que les habló. Y descendió con ellos y volvió a Nazaret, y estaba sujeto a ellos. Y su madre guardaba todas esas cosas en su corazón. Y Jesús crecía en sabiduría, en estatura, en gracia para con Dios y los hombres. Qué hermoso relato de la palabra del Señor. Tiene que haber sido un momento angustiante, pero vemos este relato para poder observar cómo María demuestra el valor del cuidado maternal. En primer lugar, María se preocupa por su hijo. ¿Y cuál madre no se preocupa por su hijo? Una de las características de una madre virtuosa es el cuidado que dispensa por su hijo. Sobre todo en esa etapa de la adolescencia. Es la etapa más crítica de su edad. Y es allí donde la madre tiene que estar más pendiente de su hijo respecto a sus amistades, a sus tendencias, a sus gustos, a sus decisiones, al tipo de música que escucha y sus preferencias. Y como un ejemplo para nuestros jovencitos, Jesús le muestra lo que se puede hacer en esa edad. Este pasaje me llena de emoción al saber cómo Jesús estaba creciendo y desarrollándose a través del ejemplo, la enseñanza y la guía de su madre. María demuestra el valor del cuidado maternal al ejercer una gran influencia de las Escrituras en la vida de su Hijo Jesús. Le enseñó principios morales sólidos desde pequeño. Es cierto que las Sagradas Escrituras dicen que el padre es el responsable del liderazgo espiritual en la familia. Pero también es cierto que la madre es la formadora, es la que está constantemente en la casa viendo, instruyendo, formando y dirigiendo a su hijo. La madre es la que debe estar allí para reforzar la enseñanza del padre. Ella es la que lo escucha hablar, ella es la que lo ve actuar todos los días. Ella es la que debe estar allí para corregir a su hijo, para orientarle, para guiarle, para dirigirlo hacia donde debe dirigirse los hijos. Tristemente, hoy en día, el celular se ha convertido en un tremendo estorbo para que la madre ejerza ese cuidado maternal en sus hijos. Muchos casos se ven hoy en día de cómo los hijos son descuidados, abandonados y dejados por estar allí en el TikTok,
o por estar allí en el WhatsApp charlando con el vecino, el amigo, etc. Pero María dedicó su tiempo a orientar, guiar y reforzar los valores en ese hijo. Lo vemos en este pasaje y es interesante ver el ejemplo de María, cómo ella demuestra el valor del cuidado maternal al ejercer una influencia de las Sagradas Escrituras en la vida de su hijo. Note que Jesús fue hallado en la casa del Señor, fue hallado en el templo. Allí fue donde lo encontraron. No lo encontraron jugando maquinitas, ni tampoco lo encontraron jugando un partido de fútbol, ni estaba jugando con sus amigos. ¿Dónde lo encontraron? Lo encontraron en el templo, en la casa del Señor, totalmente involucrado e interesado en las cosas de su Padre Celestial. Esto indica que María administró bien el tiempo en la crianza de su hijo. Sabía que lo más importante en esta tierra es guiar, dirigir, orientar a nuestros hijos. La sociedad de hoy ha enseñado a la mujer a despreciar la tarea más importante que Dios le encomendó de ser madre, de criar y levantar a sus hijos en el temor de Dios. Y creen que lo más importante es llegar a ser licenciadas, profesionales, modelos y competir con el varón por el reconocimiento de su éxito. Hace un par de años atrás, escuché una entrevista de uno de los mejores periodistas colombianos. Estaba entrevistando a la primer mujer colombiana de piel morena que había llegado a ser ministra. Congresista, gobernadora, comenzó siendo alcalde, gobernadora, congresista y ahora era la primer mujer ministra que había en el gobierno de Colombia. Yamid Amad era el varón que estaba haciendo, el periodista que estaba haciendo la entrevista. Y la primera pregunta que él le hace es, después de saludarla y de presentarla ante el público, él le dice, ¿cuál es la mayor realización de una mujer? Y esta mujer, sin dudarlo, dijo, la mayor realización de una mujer es ser madre. Y esa no era la respuesta que ellos estaban esperando o que el equipo allí de la televisión estaban esperando. Y el periodista vuelve y le repite la pregunta y dice, le voy a cambiar la pregunta en otras palabras. ¿Cuál es la mayor realización para usted en el gobierno? Y ella dijo, yo tengo 5 hijos. Todos son varones. Todos son profesionales. Todos son casados con una única mujer, con una sola mujer. Mi mayor realización es haber levantado a esos 5 hombres en los valores en los que se debe formar un hijo. Creo que el periodista quedó desilusionado porque ellos esperaban era que ella hablara de su poder y de su profesión y de su licenciatura y de los títulos y de todo lo que tenía. Pero ella estaba orgullosa de que sus hijos fueran casados con una única esposa, igual como ella había sido fiel a su esposo, su único esposo. La sociedad de hoy ha enseñado a la mujer a despreciar la tarea más importante que Dios le encomendó a la mujer de ser madre, criar y orientar, guiar y dirigir a sus hijos. Las mujeres de hoy se enfocan en sí mismas, pero si cumplieran el papel que Dios les ha encomendado, ellas se preocuparían en levantar, guiar y dirigir a ese hijo
que va a ser el gobernante, que va a ser el educador, que va a ser la persona más importante. Así que el triunfo de ella se verá reflejado en su hijo cuando sea un hombre honesto, un hombre capaz, un hombre correcto, un hombre que tiene valores y principios porque su madre le formó y le educó con esos valores del respeto. María demuestra el valor del cuidado maternal al desarrollar integral, intelectual, física, espiritual y emocionalmente a su hijo. ¿Cómo lo sabemos? Pues bien, mirando el pasaje nos damos cuenta que la gente se quedaba asombrada de la sabiduría de este niño. Aconteció que 3 días después le hallaron en el templo sentado en medio de ¿quién? No estaba en medio de los niños, estaba en medio de los doctores de la ley. Y estaba oyéndoles y preguntándoles. Y tal serían las preguntas de este niño que todos los que lo oían se maravillaban de la inteligencia y de sus respuestas. ¿A quién se debió eso? Al tiempo, al cuidado que su madre le dedicó para levantarlo, criarlo y orientarlo y enseñarles las Sagradas Escrituras. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Y miramos el versículo 52. Dice, y Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. María demuestra el valor del cuidado maternal al desarrollar integralmente a su hijo. Le ayudó o le enseñó la parte intelectual, físico, espiritual, emocional a su hijo. Porque dice el pasaje que Jesús crecía en sabiduría. Eso tiene que ver con la parte intelectual, pero también con la parte espiritual. Dice, y crecía en estatura. Físicamente también lo ayudó a desarrollarse y a crecer. Cumplía su papel como madre, alimentando a su hijo correctamente. Pero también dice que Jesús crecía en gracia para con Dios y los hombres. Eso tiene que ver con la parte emocional y espiritual. Esto indica que María no solo se preocupaba por la crianza secular de su hijo, sino que ella se preocupó por su desarrollo integral, tanto intelectual, físico, espiritual, como emocional. ¿Cuántas mamás cogen el niño, le colocan una silla, una cabecera por un lado, otra cabecera por el otro, para que no se recueste, le prenden el televisor y le colocan el programa de los Simpsons para que sean los Simpsons los que lo eduquen y lo formen? Es más, ahora mismo hay muchos padres que cogen y le entregan el celular al niño para que el niño vea allí y le deje la vida tranquila. Pero esta mamá se dedicó a criar a su hijo física, intelectual, espiritual y emocionalmente. Lo más importante no es darle la comida, lo más importante no es darle el estudio. Yo he escuchado a padres decirle y a madres decirle al niño, estudie para que sea alguien en la vida. Uno no estudia para ser alguien en la vida. Uno es alguien por la gracia de Dios. Yo soy lo que soy por la gracia de Dios. Mis padres no tuvieron la oportunidad de darme estudio. Uno, por la condición de pobreza en la que estaban. Y dos, porque vivíamos en una selva donde no habían escuelas. Pero gracias a Dios soy lo que soy, no por lo que estudié, sino por la gracia y la misericordia de Dios. Pero muchos padres solo piensan en el estudio secular y se les olvida la responsabilidad principal de guiar y orientar a sus hijos hacia las cosas de Dios. Llevan a sus hijos a la iglesia como una obligación para que allá en la iglesia
les enseñen algo, pero ellos mismos no toman la responsabilidad de criar y orientar a sus hijos, así como lo hizo María. En este pasaje dice que Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. En tercer y último lugar, María confía en su formación maternal, es decir, ella confía en que hizo su trabajo correcto. Y cuando yo dije que la madre debe lo principal y lo primordial, la primordial tarea es levantar y criar y orientar a sus hijos, no quiere decir que la madre no debe prepararse. Por supuesto que sí. Para poder enseñar a sus hijos, la madre también debe prepararse para poder dar, porque no podemos dar de lo que no tenemos. Así que María confía en su formación maternal. Y tomo Lucas para mostrar algo aquí muy importante. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel donde ella estaba, le dijo: Salve muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. María vivió de acuerdo a la voluntad de Dios, por eso confía que su ejemplo es muy importante en la formación maternal de su hijo. Resaltemos algunas cualidades de María en la formación maternal de sus hijos. Primero, María fue una mujer de fe. María era una mujer de fe, madura y creyente del Evangelio, aunque era una jovencita. Recibió la palabra de Dios de parte del ángel Gabriel y oyó y creyó en ella. María tuvo fe de creer en lo imposible, porque era algo imposible de suceder. Lucas 1:41 dice: Bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que le fue dicho de parte del Señor. Otra característica de María: confianza y dependencia de Dios. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba qué salutación sería esta. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y halló gracia porque era una mujer que confiaba y dependía de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo de Dios y del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. María confiaba y dependía de Dios. Fue una mujer con una gran confianza en Dios, comprometida con la tarea de que Dios le había encomendado, al punto que arriesgó su propia vida, exponiéndose a la vergüenza pública y a morir apedreada. El privilegio de ser la madre del Mesías tuvo un alto costo que pagar, porque el mundo pensó de ella como una mujer embarazada sin estar casada, a pesar de ser una joven virgen y casta. Pero Dios obró en el corazón de José y le reveló su plan divino en su sueño. Una de las cosas por la cual creo que en Belén no recibieron y no les dieron oportunidad para que ella diera luz, no fue porque simplemente no había espacio. Sí es cierto, no había espacio en el mesón, no había lugar desocupado, pero es que en Belén vivía su familia, estaban todos sus familiares. ¿Y por qué un familiar no le abriría la puerta? ¿Saben por qué? Porque ella había salido embarazada sin haberse casado con José, lo que para ellos indicaba que ella había fallado o que los dos habían fallado, habían cometido adulterio. Pues en la costumbre del pueblo de Israel, cuando
una pareja estaban desposados, un año completo debía pasar sin mirarse, sin hablarse ni nada de esto. Y fue en ese periodo de tiempo donde María salió embarazada. Pero María, otra de las características de María es que era una mujer honesta, transparente y una mujer de valor. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo sucederá esto? Pues yo no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y eso bastó para que María asumiera el riesgo y estuviera dispuesta incluso a morir apedreada si era necesario, por llegar a ser la madre del Hijo de Dios. María fue una mujer de valor, contemple que vivió una vida honesta y transparente, vivió una vida de verdad y honestidad, por lo cual no se avergüenza de estar embarazada. Era una mujer de acción que no permitió que la culpa y la vergüenza o el temor o el miedo fuera parte de su vida. Otra de las características de María era su humildad, su mansedumbre, su sencillez. María vivió en humildad y mansedumbre y sencillez, sufrió con paciencia las ofensas cuando estaba embarazada. Esperó pacientemente en Jehová, creyó en Dios, descansó en Él y no le reclamó a Dios por tal acción. María era una mujer con un perfil bajo. La Biblia poco habla de María, pero deja ver sus cualidades importantes a través de su hijo. Era una mujer sujeta, sumisa a la autoridad. María vivió sujeta y sumisa a la autoridad de las Escrituras. Por eso siguió el liderazgo piadoso de José, su esposo, quien era la cabeza de la familia, cual fue un gran beneficio para toda su familia. El pasaje bíblico no relata, pero José murió a una temprana edad antes de que su hijo muriera. María también era, otra característica que tenía era fidelidad y sinceridad. María fue fiel a Dios, fue fiel a su secreto, fue fiel a sus ordenanzas, fue fiel a lo que Dios le encomendó a través de su ángel. Fue fiel a su esposo José hasta la muerte y fue fiel hasta la muerte de Jesús. Aún en medio de su dolor y de su sufrimiento, estuvo al lado de su hijo hasta el fin. Fue una discípula fiel del mismo Señor Jesucristo. María, como madre de Jesús, sabía lo que le pasaría, pero nunca permitió que sus sentimientos maternales interfirieran en los planes de Dios. En las bodas de Caná, dirigió a la gente para que le escucharan y le siguieran las enseñanzas de Jesús. Los animó a tener fe en Jesús y les dijo: hagan todo lo que Él os dijere. Ella confiaba en la enseñanza que ella le había dado a su hijo, en su ejemplo, en todo lo que ella le había demostrado y le había enseñado. Fue una mujer que cumplió bien su papel como madre en esta tierra. María estaba en el aposento alto junto a los discípulos, esperando la llegada del Espíritu Santo. Siguió los caminos del Señor. Ella misma dijo: mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Ella fue una fiel discípula de su mismo Hijo Jesucristo y sirvió al Señor. María se describe a sí misma como la servidora del Señor en Lucas 1:48, lo cual significa que era sirvienta o esclava del Señor. En conclusión, apreciada madre, ninguna inversión será mayor que la que haces en cuidar a tus hijos, pero sobre todo en asegurarte de que ellos están haciendo lo correcto
cuando vienen con gozo a la iglesia y les sirven al Señor. Esa es tu mejor inversión, que nuestros hijos puedan decir: en los negocios de mi padre me es necesario estar. Si esto se logra, la maternidad habrá tenido su recompensa.